Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe un abrazo personal de la Iglesia Palabra, Poder y Salvación y de mi familia, la familia Roberts Matallana. Nos volvemos a reunir alrededor de la palabra del Señor. Vamos a disfrutar este tiempo con la palabra de Dios. Y obviamente empezamos con oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos agradecidos contigo por esta oportunidad. Gracias por nuestro Redentor amado, quien nos redimió, el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, tu único Hijo. Y gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que mora en nuestros corazones y que permite, Señor, que toda la palabra sea revelada a nuestras vidas y que ilumine nuestra existencia. Te adoramos, Señor, te bendecimos y nos presentamos delante de ti, anhelando fervientemente aprender de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos en nuestro tiempo con la palabra. Aprovecho para invitarte a que estés ahí con un corazón enseñable. Y acuérdate que el corazón enseñable tiene 3 compañeros: una Biblia, un lápiz, mejor un esfero, y una libretica para que lleves los apuntes y luego los repases y sigas meditando en la palabra del Señor. No te olvides, por favor, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, a darle un like y a compartirlo, que otras personas reciban también la palabra del Señor. Nos encuentras también en Facebook, Iglesia Paposal, y cualquier inquietud que tú creas que nosotros podemos servirte, con mucho gusto te comunicas a nuestro correo electrónico iglesiapaposal, iglesiapaposal@gmail.com. Ok, entonces, al calor de la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo acerca del nuevo pacto. Podríamos hablar muchísimo tiempo y no llegar ni a la mitad de lo que es el nuevo pacto. Pero este ciclo, Dios mediante, lo terminamos hoy y lo vamos a hacer de una manera facilitadora para nuestras vidas. Es decir, vamos a tratar de llevar el nuevo pacto a tu vida cotidiana. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo manejas tu vida bajo el nuevo pacto en el cual estás cobijado por la gracia del Señor? Eres nacido de nuevo y como tal eres justo, eres santo, eres adoptado. Y eso lo tienes que evidenciar en tu vida. Es importante evidenciar en tu vida lo que Dios ha hecho. Entonces, destacamos como el primer ingrediente en el nuevo pacto el gozo. Como nacido de nuevo, te gozas y grandemente. Míralo así: entre los privilegios obtenidos, fuiste trasladado a un nuevo reino. Colosenses 1, 13 y 14 te lo dice. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos pasó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Haciendo parte de este nuevo reino al cual fuiste trasladado, entonces te acoges a las características que él tiene. Obviamente, tal el reino, tal los que están integrados a ese reino. Y la característica importante y que tiene que ver con nuestra enseñanza la encontramos en Romanos 14, 17. Vas a Romanos 14, 17 y lees: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fundamental en la vida del nacido de nuevo, de las personas que estamos en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo venía circunstancialmente sobre los hombres de Dios, pero ahora mora en nosotros, vive en nosotros el Espíritu de Dios. Luego el fluir del Espíritu Santo en tu vida es permanente. Y ese fluir del Espíritu Santo te lleva a una vida de gozo. No es de alegría. ¿Por qué? Porque la alegría depende de las circunstancias. Buenas circunstancias, alegría; malas circunstancias,
se va la alegría. El gozo, por otro lado, está ligado a la intimidad que tienes con el Señor. Lo vemos en Salmo 16:11. Libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Incluso no habla ni siquiera de gozo, habla de plenitud de gozo cuando tú estás en intimidad con el Señor, cuando tú entras a su presencia. Y eso es una bendición, porque es un gozo que se mantiene aún en medio de la dificultad. Acuérdate que la diferencia con la alegría es que se van las buenas circunstancias y la alegría tiende a diluirse, pero el gozo se mantiene. Y Santiago lo dice muy bien en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora está utilizando también para el gozo la palabra sumo. Tenemos sumo gozo aun cuando estemos en diversas pruebas. ¿Qué sucede? Que desarrollas paciencia, que te gozas en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque tú conoces al Señor y tienes absolutamente seguro que el Señor te levanta. No te estás gozando por tener ese problema. Nadie se goza por el sufrimiento. Te gozas porque sabes con plena seguridad que la respuesta ya fue dada. Y como no andas por vista, sino que andas por fe, disfrutas el bienestar desde antes de verlo materializado frente a tus sentidos naturales, a tus sentidos físicos. Y te gozas porque ya lo tienes. No lo has visto con tus ojos, no lo han palpado tus manos, no lo han escuchado tus oídos, pero ya es tuyo porque conoces al Señor y entonces te gozas grandemente con lo que el Señor ha hecho. Así aprendes a depender de Él. Y es importantísimo hacerlo. Sabes que viene algo que siempre será mejor. Cuando tú conoces al Señor y dependes de Él, tus expectativas siempre tus expectativas serán de mejoría. Como lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda tuya es como la luz de la aurora, va en aumento. Sí, cada día va en aumento. Y sí está hablando de ti, porque habla de la senda de los justos y tú eres justo en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bendición. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Llegas a los Corintios 5:21 y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eres justicia de Dios en él. Eres justo ante Dios. No eres como si fueras. No te tratan como si fueras. Eres justo ante Dios. Ten en cuenta. Si eres justo ante Dios, asumes el rol de justo. Romanos 8:1. ¿De qué habla Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, no sufres por la condenación. ¿Por qué no sufres por la condenación? Porque estás en Cristo Jesús. Pero cuidado, no suprimas la segunda parte del versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, cuando vas en contra de los deseos de la carne. Acuérdate, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tienes que vivir conforme
al Espíritu. Pero si alguien lo plantea bien, es el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieren. Eso es andar como justo. Ser justo en Cristo implica responsabilidad, la responsabilidad de fluir en su justicia. No fluyes para ser, fluyes porque eres. ¿Andas como Jesús anduvo? Como lo dice Primera de Juan 2:6. ¿Caminas como lo dice Primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es una responsabilidad para el creyente y tú no puedes evadir tus responsabilidades en el Señor. Dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo, pero no lo haces por imposición, lo haces por tu nueva naturaleza. Es que eso ya está en ti, ya está en tu espíritu que nació de nuevo. Tu andar te identifica como nacido de nuevo y te da dignidad. Y una gran dignidad te da dignidad de embajador. Entonces, bajo esa dignidad, abundas en el mensaje de la reconciliación con Dios. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, somos embajadores y un embajador es alguien que pone en alto la nación que lo ha enviado. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestra patria la celestial, y estamos aquí de paso. Somos peregrinos y debemos dejar en alto el nombre de nuestra verdadera ciudadanía. Y la característica de la nueva ciudadanía que tenemos es que predicamos la reconciliación con Dios. Lo más importante que podemos hacer nosotros aquí es llevar a personas al conocimiento del Señor, a que se reconcilien con Dios. Estás en un nuevo pacto, predica la reconciliación con Dios. Y andas en el Espíritu. Así no hay condenación, no hay acusación, tampoco hay culpabilidad. La acusación es obra de las tinieblas. Apocalipsis 12:10. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La acusación viene del diablo. El diablo es el que quiere perturbar la paz a través de la acusación. Nunca que te vayan a acusar, creas que es Dios el que lo está haciendo. Pero del otro lado tenemos que considerar la culpabilidad, el sentirse culpable. Y la culpabilidad implica desconocimiento de la palabra de Dios. Lo miramos en Isaías 43:25. En Isaías 43:25 habla el Señor y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor te perdonó, ya olvidó todos los pecados que tú habías cometido. Diciéndolo poquito irónicamente tal vez, podríamos decir que el Señor sufre de Alzheimer, porque cuando tú pides perdón, Él olvida los pecados que habías cometido. Eso es una gran bendición. Entonces, tú no puedes tener ese remordimiento, esa culpabilidad. Pecaste, Dios ya te perdonó. No te culpes más, Él se olvidó, olvídalo tú. No cargues ese lastre que te va a seguir perjudicando. Estás inmerso en el nuevo pacto, caminas en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, dice la palabra, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como niños obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Sí, Dios nos ha dado posición de santidad, pero ahora voy a utilizar un término, nos pide una actitud de santidad. Somos santos por posición, caminemos como santos en toda nuestra manera de vivir. Una nueva responsabilidad. Además, como ya llegaste al Señor, invocando su nombre, entonces tienes una instrucción muy clara. Repito, has llegado al Señor porque invocaste su nombre y tienes una instrucción muy clara. Está en 2 Timoteo 2:19. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate de la iniquidad o no vuelvas a ella. Además, has hecho tuya la paz de Jesús. Lo es en Juan 14:27. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, está hablando Jesús, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Paz que radica en tu posición frente al Padre. ¿Dónde está tu paz? En Isaías 53:5 está la respuesta. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Date cuenta que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué no teníamos paz? Porque teníamos una deuda con Dios. Esa deuda se llama pecado. Pero el Señor llevó nuestro pecado, fue molido por nuestro pecado. Entonces, Él recibió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Por eso tienes una paz profunda, una paz en lo más profundo de tu corazón. Porque el Señor llevó el castigo que tú merecías y llevó el castigo que yo merecía. Y como tienes esa paz tan arraigada, venga lo que venga, nada la puede alterar, porque está en tu corazón, está en tu espíritu. Paz que al igual que el gozo, no depende de las circunstancias, depende de tu fe en Él. Pase lo que pase, no se va tu gozo. Pase lo que pase, no se va tu paz. Recuerda que el nuevo pacto te hizo una nueva persona. 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Olvida lo que fue tu vida anterior, eso ya no cuenta. Todas esas cosas pasaron. Despójate de esa vida viciada por deseos que te mantuvieron en el engaño. Y permite que en tu vida todas las cosas sean nuevas. Renueva tu manera de pensar a la luz de la palabra. Asume tu nueva vida. Identifícate con el Señor Jesús.
En Cristo recuperaste la condición inicial del hombre. ¿Cuál era esa condición? La vemos en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esas características del hombre, Adán, fueron recuperadas por Cristo cuando nos redimió. Por eso estás en el nuevo pacto y debes honrar ese pacto, un pacto que te favorece. Tienes aflicciones, pero siempre triunfas. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Quiero decirte que personalmente algo que admiro profundamente de la Biblia es lo sincera que es, lo abierta que es. No nos vendió ilusiones baratas. Tenemos una gran verdad, la eternidad al lado del Señor. Pero mientras estemos transitando aquí en la tierra, lo leímos en Juan 16:33, tendremos aflicción. Pero no nos deja botados en la aflicción. No nos abandona en el sufrimiento. Confíen, dijo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces no vas a enfrentar la adversidad que quiere acabar con tu vida en él con la esperanza de poder salir airoso. Dije esperanza. La enfrentas con la convicción de tu condición vencedora. Romanos 8:37. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en él, y si vienen las dificultades, la victoria la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Amado, sé sencillo, sé humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras más humilde seas, más gracia vas a tener de parte de Dios. Sé humilde, pero sé hijo. Sé humilde, pero sé hijo. Sé digno. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eres hijo. No pierdas esa perspectiva. Eres hijo de Dios. Si el mundo te desprecia, no importa, eres hijo de Dios. Es más, el mundo no te ama. Juan 15, 18 al 19. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de las personas que no son creyentes, algunos te aman. Es el sistema del mundo el que no te ama. ¿Qué dice Juan 15, 18 y 19? Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El sistema del mundo te aborrece porque tú predicas reconciliación con Dios y reconciliarse con Dios es salir del mundo y el mundo los quiere tener atrapados, como te quiso tener atrapado, como me quiso tener atrapado a mí también. En el mundo no eres apetecido, pero tranquilo, disfrútalo. En el cielo sí, en el cielo eres altamente valorado.
¿No te gusta Primera de Pedro 2, 9 y 10? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Eres digno. No te presentas al Señor como siervo, porque entonces irías tras de un salario. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú crees que porque le sirves al Señor mereces recibir de Él, eres un asalariado. Recibes salario, pero no tienes característica de hijo. Te acercas a Él como hijo y eso te da derechos. El Señor Jesús nos dijo que cuando oráramos le dijéramos Padre y se abrió la puerta. No haces las cosas porque te toca hacerlas, porque tienes que hacerlas, las haces porque estás aportando a la casa de tu Padre. Y ese es un privilegio. Quiere decir que en los asuntos del reino te involucras porque son tus asuntos, como lo hizo el Señor Jesús cuando era niño. ¿Te acuerdas en Lucas 2:49? Lucas 2:49. Entonces él, Jesús, de 12 años, dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el Padre de Jesús es tu Padre. Involúcrate en sus negocios. Como vives en la paz del Rey, no te mantienes peleando, ni siquiera contra el diablo. A él le aplicas autoridad y lo reprendes en el nombre de Jesús. Te lo enseña Marcos 16:17. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y permaneces en la palabra del Señor. Juan 15:7. Dice Juan 15:7. Si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Por eso recibes respuesta a tus peticiones y desarrollas fe. Porque la fe, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amados, por eso encuentras en tu estudio personal, por estar metido en la palabra, más y más beneficios del nuevo pacto. La invitación es para que vayas a la palabra, para que sobre todo en las cartas neotestamentarias estés indagando todo lo que tú tienes como involucrado en el nuevo pacto. Te aconsejo, por ejemplo, la carta de Efesios, sobre todo los 3 primeros capítulos, lo que eres en él, gracias al nuevo pacto. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús y declaro sobre tu vida nuevo pacto abundante. Ya está dado, pero que lo disfrutes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Te doy, Señor amado, honra, gloria y alabanza y te presento a cada una de las personas que está viendo esta enseñanza, que la atesore y que profundice en ella con la guía del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Y te repito, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a la enseñanza y compártela con otras personas a través del mismo canal. Cualquier inquietud nos puedes escribir a nuestro correo electrónico iglesiapaposal@gmail.com o también puedes encontrar algunas informaciones nuestras en la Iglesia Paposal de Facebook. Te bendigo en el nombre del Señor. Hasta el próximo momento con la palabra de Dios.